¿Qué tal, amigos de Educarte Fiscal? Nuevamente un gusto estar aquí con ustedes, acompañado de mi amigo Alejandro Valdés y de la maestra Jessica. Este día tenemos un tema muy importante, pero obviamente antes de entrar de lleno al tema, ¿cómo estás, Alex, Jessy? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Educarte Fiscal? Pues un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y para platicar de este tema que pues es de suma importancia. Muy bien. Me encuentro bien, muchas gracias. Es un gusto nuevamente compartir con ustedes este espacio y por supuesto ansiosos y listos para comenzar esta nueva misión con un programa que será por supuesto de mucho interés para todos ustedes. Muy bien, los veo muy serios hoy, amigos, muy amenos, no sé qué pasó con ustedes, me los han cambiado. Pero bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante relevante en el cual hay muchas implicaciones. Hay muchos contadores que todavía tenemos dudas, hay muchas personas que no tienen idea de qué es sobre todo este tema, y es específicamente el tema de REPSE. Para iniciar, obviamente tenemos que entender que este sistema como tal, el registro de la prestación de servicio especializado, que es el término que se le da a la palabra conjunta de REPSE, es una implementación dada por la autoridad con la finalidad de que las personas físicas y personas morales, cuando prestan un servicio a terceras personas, no sirva de primer momento para la parte de evasión fiscal, y me refiero específicamente para la afectación que se hace directamente a los trabajadores por el pago de la PTU cuando existe en ciertos casos. Entonces, de manera inicial, eso fue lo que trata de regular la autoridad. Iremos comentando poco a poco nuestros comentarios precisamente relevantes y relativos a lo que sucede, ¿no, Alejandro, Jessy? Sí, por supuesto. Vamos a empezar, como bien ya nos ilustraste, Luis, con esta breve introducción. El REPSE es el registro de prestadores de servicios especializados u obras especializadas. Esto tiene como finalidad, como bien ya lo comentó el maestro Luis, preservar los derechos humanos de los trabajadores. Ese es en esencia un derecho humano como trabajadores, tener derecho a todas las prestaciones sociales, a las prestaciones legales que está establecida en la Ley Federal del Trabajo. Ese es el principal interés de la autoridad al prohibir la subcontratación, lo que nosotros en términos prácticos conocemos como empresas outsourcing. Pero vamos a ir poco a poco desmenuzando esta parte, si está prohibida la subcontratación, está acotada la subcontratación, o qué es lo que sucede, qué requisitos debemos de cubrir con eso, ¿no, Jessy? Así es, pues bueno, en efecto, este REPSE surge a partir de la nueva reforma en 2021 y bueno, a partir de ese momento, pues como ya lo comentó Alex y Luis, pues todas las personas morales y personas físicas que presten un servicio de subcontratación pero especializado, pues tienen que cumplir con ciertos requerimientos que nos establece la ley y que bueno, en el transcurso de la transmisión pues vamos a ir comentando. Muy bien, Jessy. Sí, Alex. Perdón, Luis. Sí, mira, iba a comentar que la palabra clave es precisamente especializado. Y a mí me gustaría comentar, por principio, con lo que establece el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo. No, espérame tantito, Alex. Antes de pasar a los lineamientos, me gustaría hacer una pequeña aportación del insourcing, que es precisamente lo que se trata de evitar. Ahorita pasamos a los artículos, ¿sale, Alex? Ok. Bien. ¿Qué es el insourcing? Por ejemplo, Alejandro tiene una empresa y esa empresa resulta que la divide también con otra empresa y se llama, no sé, el Patito Blanco y el Patito Azul, por ponerle un nombre muy específico. El Patito Blanco se dedica a hacer una prestación de servicio, se me ocurre, de mantenimiento de carros, y el Patito Azul es parte también de la empresa del mismo Alejandro, pero en este caso lo que hace el Patito Azul específicamente es la contratación de las personas que van a realizar el servicio, la contratación de la parte administrativa, la contratación de vigilancia, la contratación de la limpieza. Entonces, al hacer todo esto, ¿qué es lo que provoca? Que el Patito Blanco, que es realmente quien presta el servicio, realmente quien va a obtener ganancias, va a generar una utilidad.
¿Cómo se genera la utilidad? La utilidad, perdón, ya lo hemos visto en algunos otros programas, de acuerdo al 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que son los ingresos menos las deducciones, perdón, las pérdidas de ejercicios anteriores, menos la PTU pagada del ejercicio. Entonces, cuando nosotros realizamos esto, tenemos una utilidad fiscal que nos va a servir como base para calcular la PTU de manera futura. Entonces, obviamente, como el patito blanco genera una utilidad fiscal, tiene que repartir PTU, pero no tengo trabajadores. Eso era el insourcing, cuando nosotros platicábamos con el patito azul y le decíamos, oye trabajador, pues sí, te di de alta, tú estás aquí registrado y todo el show, pero ¿qué crees? Que no formas parte del patito blanco, quien es quien realiza realmente la actividad y tiene la utilidad. Entonces la autoridad se da cuenta de esto y seamos sinceros, Jesse y Alex, esta parte se nos había ido de las manos, bueno, en este caso a la autoridad, se le había ido de las manos y ya había mucho outsourcing, insourcing, y obviamente esto provocaba que no pagaran impuestos, porque no solo era el pago de la PTU, muchas veces era te contrato pero sin seguro social, te contrato y obviamente esto tenía implicaciones de no pago al Infonavit, no pago al Seguro Social, no pago a la Secretaría de Finanzas y el Estado de México, en este caso el 3%, ¿no? Sí, porque en efecto pues también había la parte de decir, bueno, yo te subcontrato, que era lo que mencionaba Alex, que anteriormente se llamaba outsourcing, te contrato, pero bueno, ese tipo de empresas que contrataban personal, pues en realidad, ¿qué era lo que hacían? Pues no les daban seguro social a los trabajadores, no pagaban lo que eran pues retenciones de salarios y todo, y ahí finalmente ¿quién salía perjudicado? El trabajador. Entonces la autoridad con esto pues busca regular toda esta parte para evitar este tipo de situaciones. Lo que comenta Luis, el outsourcing y el insourcing es precisamente porque hasta antes de la reforma era un procedimiento legal, no porque fuera outsourcing, no porque fuera subcontratación, ya estamos hablando de un aspecto ilegal, no, había aspectos de contratación evidentemente ilegales porque no respetaban las prestaciones, claro, que es lo que menciona Luis, y eso es lo que generalmente sucedía con las empresas. Sin embargo, un outsourcing bien llevado era perfectamente legal hasta antes de la reforma. Sí, es decir, subcontratabas a los trabajadores, pero le pagabas su seguro social, le pagabas sus prestaciones, aguinaldo, vacaciones, todo a lo que tiene derecho se le respetaba. Esa podríamos dividirlo en que había dos tipos de subcontratación, una ilegal y una legal. Como evidentemente lo mencionó Luis y esta Jessie, evidentemente a la autoridad no tenía los suficientes elementos para fiscalizar a todos los contribuyentes que efectuaban una subcontratación ilegal, entonces dice, vamos a efectuar una modificación en la Ley Federal del Trabajo para regular la subcontratación y precisamente preservar los derechos humanos de los trabajadores, que es lo que en principio decíamos. Como bien lo mencionaba Luis, el insourcing y el outsourcing son subcontrataciones. Evidentemente el insourcing es un grupo de empresas que se organiza para que una tenga el personal y otra sea la empresa productora. Y el outsourcing es cuando una empresa fuera del grupo era quien prestaba el servicio de personal, ¿no? Pero bien, Sí, ahora sí, Alex, ya nos vamos directo a lo que comentabas tú, el artículo 2. Y ese es el punto al que quiero llegar, porque si leemos a la letra, y lo leo brevemente, artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, para todas aquellas personas que se acercan a nosotros y nos dicen, oye, la subcontratación, ¿se puede, no se puede? ¿Qué onda? ¿Qué debemos de hacer? Dice en primera instancia, artículo 12, queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición de trabajadores propios en beneficio de otra. Entonces, hasta ahí, en el artículo 12 dice, queda prohibida. En este tenor de ideas, podríamos decir, entonces ya no puedo subcontratar a ninguna persona, porque si eso solo establece la el ley. Artículo 12, Ajá. Alex, si te limitas a leer el artículo 12, prohibidísima. Exactamente, ya no la podrías aplicar. Exactamente. Y nos vamos al 13. Entonces, el artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo dice, se permite la subcontratación de servicios especializados. Y hasta ahí me detengo un momento, chicos, porque en primera instancia nos dice que está prohibida, pero después nos dice, sí se permite. Dice mi mamá que siempre sí. Exactamente, ¿no? Ese es el punto. Entonces, esa diferenciación la quiero hacer porque luego hay clientes que se acercan a nosotros y cuando les platico esto me dicen, o sea, entonces, ¿está permitida o no está permitida? Evidentemente, no podemos leer
solamente la Ley Federal del Trabajo, porque tiene efectos fiscales que vamos a tratar de tocar más adelante. Pero si me permiten, voy a terminar de leer el artículo 13. Dice, se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos. Y es lo que comentamos fuera del aire, ¿no, Jessy? Sí, en efecto, aquí ¿qué pasaría? Que obviamente yo voy a subcontratar a una empresa de servicios especializados, llámese limpieza, vigilancia o de algún tipo de mantenimiento que se requiere una especialización. ¿A qué se refiere con especialización? Pues que tengan certificaciones, que tengan capacitación, ciertas licencias. Ese tipo de empresas pues requieren esos permisos para poder prestar el servicio. Pero ahí tenemos que verificar algo muy importante, que es la cuestión de que la persona que me está contratando no cuente con el mismo objeto social con la cual yo estoy prestando ese servicio, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. Perdón que te interrumpa, Jessy. Creo que lo importante aquí, amigos de Educarte Fiscal, es precisamente, ya Alex nos hizo favor de leer los artículos y nos dice, poner a disposición una tercera persona a los trabajadores. ¿Qué es esto? Yo, Luis, tengo trabajadores y le paso esos trabajadores a Alejandro para que trabajen bajo el techo de Alejandro, bajo las indicaciones de Alejandro y bajo la supervisión de Alejandro. Esa es la primera parte que creo que tenemos que entender. La segunda importante, que también ya nos comentó Alejandro a través del artículo y Jessy a través de su comentario, es el objeto social y la actividad preponderante. El objeto social. ¿Cuál es el objeto social? Nosotros sabemos que para una persona moral, en el acta constitutiva, nosotros normalmente como contadores, ¿qué es lo que hacíamos? Oye, yo voy a vender papelería. Ah, no, ponle que haces coma, que haces cuaderno, que haces diccionario, ya eres escritor, Alex. Sí, en fabricante, el ¿no? social, sí, tú ya eres todo. ¿Por qué? Porque nosotros como contadores estábamos acostumbrados a, tú ponle de todo, para que no estés limitado. Entonces, ¿qué provoca este REPSE, esta nueva modificación a partir del 2021? Que es, oye, verifica realmente tu objeto social. ¿Por qué? Si en tu objeto social dice que vas a contratar a alguien que va a hacer un servicio que ya está dentro de tu objeto social, ¿qué crees? Que no lo puede hacer. Entonces, y resulta obvio. Y si lo hace, perdón que te interrumpa, y si lo hace, no tendría efectos fiscales la operación. Exactamente. Sería no deducible. Ahorita vamos a ese artículo, mi Alex. Ya te me adelantaste, muy buena aportación. Ya me terminé adelantando. Bueno, retomo la idea entonces. El objeto social es entonces lo que se dedica. Si yo ya tengo en el objeto social que yo voy a barrer mi espacio y quiero contratar a alguien para que venga a barrer, obviamente va a ser pues de especializado, no tiene nada porque tú ya lo sabes hacer, entonces no necesitas contratar a alguien externo para que te haga este servicio. Sí, ahí obviamente lo que se tendría que hacer en caso de que tengan entonces una actualización en el objeto social, ¿no? Para verificar todo este Pero estamos hablando de empresas, estamos hablando de personas morales, pero también se da el caso de personas físicas. También. Y quiero poner un ejemplo para que a todos nos quede claro qué exactamente es un servicio especializado. Ya nos mencionaron los maestros que en primera instancia para yo contratar un servicio especializado yo no debo de realizarlo en mi objeto social si soy una persona moral, o no debe de estar dentro de mis actividades si soy una persona física. Vamos a suponer una empresa inmobiliaria que se dedica a rentar oficinas. ¿Cuál es su objeto social? El arrendamiento de las oficinas. Pero estas necesitan mantenimiento y voy a poner un ejemplo claro que todos hemos visto. Aquellas personas que no le temen a las alturas y están lavando y limpiando el exterior de los edificios. Ese es un servicio especializado. ¿Por qué? Porque la empresa inmobiliaria se dedica solo a rentar. No se dedica a darle el mantenimiento, por ejemplo, de limpieza exterior, no está en su objeto, entonces necesita subcontratar a un proveedor del servicio especializado, gracias Luis, del servicio especializado para poder realizar ese trabajo. Pero aguas, este ejemplo lo digo generalmente cuando alguien se acerca a consultarme sobre el REPSE. Si en mi objeto social yo tengo manifestado que también doy limpieza exterior de edificios, entonces ya no lo puedo
sí lo puedo contratar, lo podría contratar, pero ¿qué es la consecuencia? Que no tendría efectos fiscales el pago que ya no estoy te serviría haciendo. de nada contratar a alguien. ¿A qué vamos con esto? El REPS es un asunto delicado en el sentido de que nos hace revisar el objeto social de una empresa que se constituyó probablemente hace 15, 20, 30 años. Porque con esta nueva actualización necesitamos acotar el objeto social. Y chicos, no sé si a ustedes les pasó que cuando asesoran a un cliente van con el notario y les dicen, tú ponle que vendes pozole los domingos, porque quién sabe qué vayas a querer hacer más adelante, ¿no? Entonces, esa es la consecuencia en principio, acotar nuestro objeto social. Si tenemos un objeto social muy amplio, es probable que tengamos consecuencias fiscales futuras. Por eso debemos de hacer un análisis en cuanto al objeto social de nuestras empresas, de nuestros clientes, de nuestros contribuyentes, para que no tengan este tipo de dificultades posteriores. Y en el caso de las personas físicas, pues verificar su actividad preponderante, ¿no? Que justo a eso voy. Y fíjense, la autoridad, la trampa que hizo, por así llamarlo, yo lo veo, la verdad es que hasta manera injusta, porque te dice no nada más tu objeto social, sino también tu actividad preponderante. ¿Qué es la actividad preponderante? Si nosotros nos vamos al 45 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, me voy a permitir leerlo, dice, se considera actividad preponderante aquella actividad económica por la que en el ejercicio que se trate el contribuyente obtenga el ingreso superior respecto de cualquiera de sus otras actividades. Claro. Vamos a poner un ejemplo sobre esto, siempre se me hace muy sencillo si nosotros lo vemos con ejemplo. Imagínense que ahora Jessy quiere poner un cine. ¿Cuál es el objeto de un cine, Jessy? Poner, obviamente, transmitir películas, ¿no? Vas a ganar, obviamente, tu ingreso superior, por así decirlo, debería de ser por las entradas del cine, cuando la realidad es otra, ¿no? Tu ingreso superior es por la venta de dulces y demás cosas, palomeras y demás cosas que venden, ¿no? Porque sí, ya son carísimas también esas. Bueno, sí, es cierto. Su actividad preponderante, entonces, en este caso, no es su objeto social, sino la venta de dulcería. Entonces, ¿qué está haciendo la autoridad? No nada más tu objeto social, sino también tu actividad preponderante tiene que ver con que no estoy registrado con esa actividad de vender dulces, o a lo mejor sí, pero no es exactamente mi objeto social. Pero ¿qué crees? Por ser tu actividad preponderante, pues también te limito a que por ese sentido no puedas contratar a alguien externo para que te haga un servicio especializado. Entonces, creo que nos empiezan a cerrar todas las puertas, ya lo comentaba la maestra Jessica. Habría que hacer un cambio, obviamente, con el notario público de nuestra acta constitutiva sobre el objeto social, pero imagínense, no nada más es eso. Creo que aquí lo que hacen realmente la autoridad es darnos en toda la torre cuando dice tu actividad preponderante, y precisamente por eso es que trato de ahondar un poco en el tema. Muchas veces, nada más tu objeto social, no, también tu actividad preponderante. A lo mejor decía el maestro Alejandro, es que, ¿qué crees que rento un edificio? Oye, sí, pero ¿qué crees? Por las rentas del edificio, a lo mejor, no sé, te lleva 100,000 pesos, pero por el mantenimiento del edificio me llevo 150,000 pesos. Claro. Oye, entonces por el mantenimiento del edificio es que realmente yo obtengo mis ingresos y no puedo subcontratar a alguien por ese servicio. Pues no, porque ¿qué crees? Que te lo marca la ley, ¿no? Entonces creo que también es importante que veamos esta parte de la Ley Federal del Trabajo donde nos limita. Después de eso, Alex, tendremos ya la Ley del Seguro Social. Sí. Que precisamente también nos empieza a limitar, Jessy, que también nos especifica que es cuando nosotros ponemos a disposición a nuestro personal y a terceras personas. Sí, es importante, es importante puntualizar, porque es una gran duda cuando dicen, ahorita todos están vueltos locos diciendo, si no me traes tu REPSE no te contrato. Y todos los clientes se acercan a nosotros diciendo, oye, necesito contratar el REPSE. Sí. Pero no nos queda claro hacer un análisis precisamente si estamos obligados a inscribirnos al REPSE. Y es precisamente en lo que perdón que sea reiterativo, pero dice que los servicios queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Es decir, mis trabajadores yo los pongo a disposición de Luis. ¿Y qué quiere decir la palabra disposición? Porque es ahí el punto importante. Disposición es que Luis va a ejercer
un don de mando sobre el personal, sobre mi personal subordinado. Es decir, Sí. que los va a mandar. Ahí pudiéramos poner un ejemplo, ¿no? Es decir, a lo mejor contrato a una persona que me va a venir a dar el servicio en mis computadoras, pero pues ese mantenimiento, ¿cuánto tiempo se va a tardar? ¿2 horas, 3 horas? Pues no requiere un REPSE. Exacto, ¿no? ese es el punto, Jessy. Porque si ya hay, me ya hay adelantaste. continuidad, van ahora sí que de forma todos los días y ya tienen un horario de entrada, hora de salida, y hay que cumplir ciertos lineamientos por parte de la empresa, pues ahí sí está casado lo que es el REPSE, ¿no? Entonces necesitaríamos verificar bien esta parte. Antes de irnos al primer corte, Luis, si me permites, quisiera poner un ejemplo rápido. Llegó un cliente y me dice, este cliente se dedica a proporcionar árbitros para partidos de fútbol. Y mi pregunta fue, ¿tú vas a poner a disposición los árbitros? Y el árbitro va a recibir la instrucción de cómo marcar, de cómo pitar, de cómo llevar el partido. Y me respondió, no, es decisión del profesional. Le digo, desde mi punto de vista particular, y no digo que tenga la razón, pero hay que hacer un análisis porque el profesionista que toma las decisiones, valga la redundancia, propias, entonces no es una persona que reciba instrucciones. Es como un despacho, Luis. Eso ya es un servicio profesional independiente. Es un independiente. servicio profesional independiente que no necesariamente encuadra en el registro especializado que esté bajo órdenes de la persona, ¿no? Sí. Un contador, yo mando contadores que están trabajando, no mando contadores, asigno algún auxiliar a una empresa y ese auxiliar ya sabe qué actividades debe realizar. No es mi cliente el que le va a dar las instrucciones, ¿no? Claro. Pero bueno, con ese ejemplo yo termino. Sí, justo precisamente lo que comenta el maestro Alejandro y la maestra Jessy son el punto importante. Y nos tenemos que ir a un corte, amigos. Regresamos en un momento para seguir ahondando en el tema. No se vayan. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Queremos invitarlos a un curso que tenemos para las donatarias. No necesariamente solo donatarias, sino para quienes reciben donativos que pueden ser considerados actividades vulnerables y tienen que cumplir con las disposiciones de prevención de lavado de dinero de la LFPORPI. Recuerden que nosotros tenemos en forma mensual un curso de 3 horas en línea en donde vamos tomando cada una de las actividades vulnerables. En este caso, recuerden que si tú recibes donativos que exceden de 1,605 UMAS, 166,000 pesos ahorita en 2023, digamos, acuérdate que son UMAS, entonces es probable que en otros periodos sea menos. Y entonces, si recibes donativos de más de 166,000 pesos, en ese momento ya tienes que cumplir con las obligaciones de PLD, de la LFPORPI, de prevención de lavado de dinero, de la ley anti-lavado, ¿de acuerdo? Fíjate bien, es probable que tú recibas donativos de una sola empresa, por ejemplo, y tú dices, bueno, es que no excede de 1,605 UMAS ninguno de los depósitos que me hicieron, pero muchos de los criterios son que se trata del mismo donativo, pero que te lo están pagando, digamos, en partes, y entonces tendríamos que estar revisando si deben tener la acumulación en periodos de 6 meses para saber si en ese momento ya caíste. Ha sido un problema en el que han pescado a muchas donatarias y las han llevado a multas que, como sabes, son cuantiosas. Nos vemos pronto. Para quienes gustan del chismecito fiscal, ahora estamos en Spotify. No te pierdas ninguno de nuestros podcasts. Búscanos como IMEFI TV. ¿Qué tal, amigos de IMEFI TV? Su amigo Luis Alberto Morales Sosa. Es un placer para mí invitarlos al taller especializado de personas físicas del título 4. Platicaremos de discrepancia fiscal, también tendremos el tema de exentos, ingresos exentos, qué implica tener algún tipo de ingresos, tributo, no tributo, qué grava y qué no grava para este tipo de temas. Tenemos también
muy específicos regímenes como plataformas digitales, régimen simplificado de confianza, agapes, cuáles son las deducciones personales, el régimen de arrendamiento y muchos temas más. Es muy importante que te inscribas para que veas algunos temas de importante relevancia y cosas que a veces se nos van de las manos y no tomamos en cuenta. Los esperamos. Mis queridos amigos y colegas, su servidora Yadira Albor, como siempre, con el placer de saludarles, los quiero invitar a que nos acompañen en el diplomado que tendremos próximamente acerca de digitalización contable, todo lo referente a contabilidad electrónica. Todos presumíamos que la contabilidad electrónica iba a desaparecer y les recuerdo que desde 2015 tendríamos que estar enviando nuestra contabilidad. Pero en este diplomado vamos a ver cómo utilizar esto a nuestro favor, cómo poder dar cumplimiento a los requerimientos que tiene la autoridad en este tema, cómo ayudarnos con el CFDI, cómo se relacionan, cómo nos puede ayudar para resolver cartas e invitaciones del SAT. Así es que no se lo pierdan, 20 horas diplomado contabilidad electrónica combinado con CFDI. Los espero en su casa IMEFI. El día de hoy quiero presentarles algunos cursos en los que estaré al pendiente dentro de IMEFI. Mi nombre es Francisco Yáñez Ledesma y bueno, he tenido la oportunidad de estar dando ¿Qué tal, amigos de Educarte Fiscal? Estamos de vuelta aquí en el programa en IMEFI TV y seguimos con el tema de REPSE. Ya platicábamos antes del corte la maestra Jessie y el maestro Alex algunos puntos precisamente muy esenciales que tenemos que considerar, y es precisamente, lo comentaban, el momento en el que la persona sí se va a considerar o no se va a considerar REPSE. Ya lo puntualizó el maestro Alejandro, es si la persona que va a prestar servicios al otro lugar recibe órdenes y es verificada este trabajo, esta labor por la tercera persona, se va a necesitar REPSE. Y aquí yo también tengo un ejemplo. Tengo un cliente en el despacho que le presta servicios de animación y de banquete y demás a Grupo Walmart. Y en algún estricto sentido también a Grupo Carso, pero resulta que esta persona le pidieron que se diera de alta, de lo contrario no lo podían contratar, pero se dio de alta obviamente por la necesidad del cliente, pero realmente nosotros fundamentamos que cuando mandan al mesero, pues obviamente el mesero va a estar a disposición del mismo patrón, ¿no? Claro. Oye, tú te vas a posicionar en la mesa, se me ocurre la 1, 2, 3, 4, 5, 10, tú vas a ser el encargado de esto, ve a traer esto, ve a traer el otro, sirve aquí, sirve allá, limpia aquí, limpia allá, pero está bajo las órdenes de una persona, no de una tercera persona del otro lado. Pero hay tanta desinformación, Jess y Alex, que ¿qué es lo que hace la gente? ¿Sabes qué? Dame de alta porque me lo están pidiendo. Si no tengo el REPSE, no me pagan, no me contratan, no me liberan el pago. Es más, ya ni siquiera voy a tener oportunidad de trabajo. Es como una paranoia colectiva, sí, ¿no, Luis? O sea, todas las personas, todas las empresas en este caso, temerosas de la no deducibilidad del servicio que están contratando, dicen, ¿sabes qué? Si son peras o son manzanas, a mí tráeme el REPSE, porque así me protejo en caso de que llegue la autoridad fiscal o la autoridad laboral, en este caso, a revisar y que me quieran echar para atrás todos los comprobantes, bueno, no los comprobantes, sino la no deducibilidad de las operaciones que estoy realizando. Y es ahí donde se vuelve una vorágine, donde, como bien lo mencionó Luis, es una desinformación que lleva más desinformación. El primer punto, como ya lo comentamos, es primeramente establecer si la actividad del contribuyente está obligada a registrarse en el REPSE. Ese es lo primero que tenemos que hacer. Antes de que vengamos con el contador o acudamos con el contador y le digamos, es que me lo está pidiendo mi cliente. Lo primero es hacer un análisis y ver, tú estás obligado al REPSE. ¿Por qué? Porque tengo casos en la vida práctica donde llegan profesionistas independientes que me dicen, me piden el REPSE.
y quiero que me registres en el REPSE, pero no tiene ni trabajadores. Entonces, si partimos, como ya lo mencionamos en el principio del programa, que la intención de esta modificación es respetar los derechos humanos de los trabajadores en cuanto a prestaciones, en cuanto a PTU, en cuanto a vacaciones, en cuanto a lo que ya comentamos, pero si llega un cliente y nos dice yo ni tengo trabajadores, entonces se está desvirtuando desde mi punto particular de vista la intención del legislador en cuanto a la modificación y se está haciendo un enmarañamiento de ideas que lo que nos obligan es, pues yo necesito el REPSE y porque si no me registro no me pagan. Así y si no es. me pagan, pues es lo de menos, a lo mejor ya no me contratan, ¿no? Entonces creo que esta desinformación poco a poco se irá depurando en el sentido de que vayamos todos los contadores, los administradores y los que nos dedicamos a esta área precisamente, pues informando metódicamente a nuestros clientes de quién sí se encuentra obligado a registrarse en el REPSE y quién no lo está, porque una vez que sí, la primera gran incógnita es si estás obligado o no estás obligado. Ok, ya que sí estoy obligado, entonces ¿cuál es el procedimiento para inscribirme en el REPSE y qué obligaciones me conlleva ese registro? Porque no solo es el registro, y a veces la gente piensa que así es, Luis, Jesse, la gente piensa, solo dame el registro del REPSE, dime cuánto me cobras. No tienen idea que si no tenían trabajadores ahora tienen que contratarlos, pagar la seguridad social, llevar el registro de asistencia de los trabajadores, otras obligaciones, como el ICSOE y el SISUB, que todavía no lo tocamos. No, todavía no. Y bueno, creo que también algo fundamental que se tiene que ver es que, para poder obtener el REPSE, primero necesitamos, hacer el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es importante tener esto en mente. La otra, tenemos que estar al corriente con nuestras obligaciones fiscales para poder obtenerlo. Es decir, tenemos que tener opinión del SAT, opinión del Infonavit y opinión del IMSS. Y como lo acaba de mencionar Alex, pues en efecto hay empresas o personas que vienen y te solicitan el REPSE, pero en realidad pues no están obligados, ¿no? Y al contrario, pues van a empezar a tener más obligaciones que lo que en realidad requieren, ¿no? Porque van a tener que dar de alta a los trabajadores, como ya lo mencionó Alex. Entonces, pues yo creo que es importante que visualicen esta parte para evitar que pues cometamos errores que pues no debemos tener, ¿no? De estar informados y saber cuándo sí estoy obligado, cuándo no estoy obligado y como lo acabo de mencionar hace un momento, pues en efecto pues tenemos que hacer el registro ante la Secretaría del Trabajo. El plazo que nos da la Secretaría del Trabajo una vez que se hace el registro pues son 20 días para poder obtener la respuesta de ese registro. Si en 20 días no tenemos respuesta, pues nosotros podemos hacer la solicitud ante la Secretaría del Trabajo para obtener esa respuesta y que nos otorguen el registro, ¿no? Sí, justo así. Y como lo comenta la maestra Jessica, esto viene en la guía de llenado que precisamente da la Secretaría como tal para realizar precisamente el registro como persona física o persona moral para podernos dar de alta como REPSE. Pero hay otro factor importante que creo que no habíamos comentado, Alex, Jessy, es que el 14 de la Ley Federal del Trabajo es muy específico y sí nos dice que se necesita un contrato. Así es. Y entonces normalmente muchas veces pasa que la gente nos contratamos únicamente de palabra, Alex, Así Jessy, es. y ese contrato de palabra tiene una validez legal. En este caso, para el REPSE, sí nos dice que debe de haber un contrato específico por escrito precisamente que nos dé las implicaciones que vamos a hacer precisamente como objeto social del REPSE, ¿no? También el artículo 15 nos marca que existe un cierto periodo de vigencia del REPSE que es únicamente de 3 años. Entonces, nosotros nos damos de alta en el REPSE, no quiere decir que mi REPSE me va a durar toda la vida y tiene algunas condicionantes como ya lo marcaba la maestra Jessica, ¿no? Tengo que tener, en la guía de llenado ya me dice, tienes que tener tu obligación de cumplimiento positiva tanto de SAT, tanto de IMSS como de Infonavit, pero ¿qué es la particularidad que presentan estos tres? Si tú tienes una opinión de cumplimiento negativa en el SAT, no puedes progresar con tu REPSE. Si tú tienes una opinión de cumplimiento negativa en el IMSS, no progresa tu REPSE, pero la del Infonavit sí la permite, Alex y Jessy. Si tú tienes una obligación de cumplimiento negativa en el Infonavit, sí te permite continuar con el REPSE. Entonces, ahí también es algo incongruente, ¿no? Porque
como con unos sí, como con otros no, si al final hasta los 3 me pueden fincar un crédito fiscal. Exacto, Claro. sí son como que ciertas inconsistencias. Retomando un poco la parte que dice Luis, tenemos la obligación de elaborar contratos. Es una carga administrativa que si tal vez no la llevábamos a cabo, ahora debemos de llevarla a cabo porque es un requisito formal y tiene cierta lógica porque debemos de requisitar cierta información para el IMSS y para el Infonavit en las declaraciones cuatrimestrales que se deben de presentar cuando tengas REPSE, ¿no? Entonces es importante identificar y aclarar esto con nuestros contribuyentes, con nuestros clientes, a efecto de que tengan la documentación correspondiente al momento de que la soliciten, ¿no? Comentaba, tenemos que tomar la decisión, si estás obligado al REPSE, no estás obligado al REPSE. Ya que si estás obligado, entonces hay ciertas limitantes, porque como bien lo mencionó el maestro Luis, si la opinión es negativa del SAT o del IMSS, entonces no podemos llevar a cabo hasta que hayamos solventado las irregularidades que nos llevaron a una opinión negativa, si son créditos fiscales, declaraciones que no se han presentado. Entonces, ¿qué indica que todo aquel persona física, persona moral que esté inscrita en el REPSE tiene que estar al corriente en sus obligaciones fiscales, a excepción del Infonavit que ya nos mencionó el maestro Luis? Sin embargo, por regla general y no por regla de excepción, debemos de encontrarnos al corriente en todas nuestras obligaciones fiscales, ¿no es así? Sí, así es, y también en la guía del llenado, acotando también un poco la parte que comentaba la maestra Jessie antes del corte, nos comenta que no específicamente tiene que estar 24 horas o 8 horas diario, puede ser de forma eventual también. Oye, yo puedo ir un lunes, un viernes, una vez a la semana, entonces no específicamente me dice el REPSE, la guía de llenado de la Secretaría, que tengo que estar en un lugar fijo, sino que puede ser también de manera eventual. Y esto es importante porque me llegó a mí una pregunta alguna vez al despacho, me marcaron por teléfono y me decían, oye, es que yo adquiero mercancía y esa mercancía me la hacen llegar a mi lugar. En el momento en el que llegan, pues obviamente ustedes saben que pues llegan los camiones y es de, a ver, paste para acá, a ver, tú recórrete para acá, a ver, tú métete en tal lugar, en la puerta tal. Entonces él decía, es que sabes que como a él ya lo están mandando en ese momento a una puerta en particular y le están dando indicaciones, necesito mi REPSE. No, espérate, ¿no? Porque realmente las indicaciones tú se las das. ¿Saben qué entendía? Que por el hecho de estar en el techo de la otra empresa, por ese simple hecho ya se le tenía que hacer su alta de REPSE. Le comenté obviamente pues que no es necesario. Volvemos a la parte que hemos comentado desde un principio. La parte importante es que tenga peso específico, que la otra persona, la tercera persona a la que le mandamos nuestro personal, tenga injerencia o le pueda mandar o le pueda solicitar a nuestro personal. En este caso, pues es únicamente para entregar la mercancía. Aquí se le manda a la persona a que vaya a hacer el viaje, a que la unidad la tenga al día, todas las demás cosas. Pero ya nada más por entregar, pues obviamente no va a implicar un REPSE, ¿no? Y dentro de las guías de llenado también viene la parte importante de los criterios de la autoridad para que precisamente no siempre sea un sujeto. Platicando precisamente lo que les comentaba del techo. No por estar dentro de la empresa implica lo que ya comentaba también el maestro Alejandro hace un momento, no por estar dentro de la empresa implica que ya va a ser sujeto de REPSE. Lo decíamos también antes del corte, si nosotros prestamos servicios profesionales independientes, oye, yo voy y mando a una persona a lo mejor a que haga, se me ocurre un reporte, Alex, de las ventas. Me va a hacer un reporte a mí de las ventas del lugar, de la sucursal que estamos a lo mejor haciendo, ¿no? Oye, me va a verificar nada más que sí se esté llevando a cabo, no sé, la público en general, no sé, de más cosas, ¿no? Pero realmente va por cuestiones del despacho, de la parte independiente, no recibe órdenes para nada de allá, ¿no, Jessie? Sí, como lo menciona, ¿no? Pues tenemos que cuidar esta parte, en este caso de los trabajadores, que obviamente se vayan a subcontratar, o la empresa que vaya a subcontratar el servicio especializado, pues verificar todos estos puntos, ¿no? O sea, realmente la empresa que voy a subcontratar, pues bueno, cuenta con el registro especializado, porque eso es algo importante que tenemos que mencionar, ¿no? Ya no podemos subcontratar a alguien para realizar algo, un trabajo, pero que no cuente con ese registro, ¿no? Porque si no, también ahí pues hay implicaciones
fiscales, que bueno, las vamos a mencionar más adelante, pero sí es importante que revisen todos estos puntos. También podemos tener la pérdida del REPSE, ¿no? Incluso, ¿no? También. Podemos tener ese detalle donde, pues, por dar incumplimiento a lo que la autoridad nos está marcando, pues podemos hacer la pérdida de este registro y obviamente pues vamos a tener las implicaciones de deducibilidad, acreditamiento y pues bueno, que en este caso podamos hacernos también acreedores a sanciones, ¿no? Ya. Yo estoy obligado a registrarme en el REPSE y no lo hago. ¿Cuáles son las consecuencias? Sanciones. Sanciones económicas que vienen enmarcadas en el 1004 de la Ley Federal del Trabajo, la cual comentábamos fuera del aire, que es de 2,000 a 50,000 veces el valor de la UMA, que equivalen a 179,000 pesos, hasta 4,481,000 pesos. Pero Así aquí en este caso es por cada trabajador, o sea, hay que tener en cuenta que es por cada trabajador, no es una multa general global, porque la Ley Federal del Trabajo sí es muy específica. Y aquí estaríamos hablando que es por cada trabajador esta sanción, ¿no? Y sabes que también es importante, Imagínate, Jessy, 10 trabajadores. la de responsable solidario. Porque, obviamente, yo le presto servicios a Alejandro, ¿sale? Le mando a mis trabajadores sin REPSE, porque somos cuates. Oye, te mando a mis trabajadores que trabajen contigo, tú les ordenas, tú les pides, tú sabes lo que haces, yo aquí les pago. Órale. Alex los acepta. Llega una revisión y oye, Luis, a ver, tú no tienes REPSE. Por cada uno de los trabajadores, como bien comentó la maestra Alejandra, me van a poner una sanción que ya comentó el maestro Alejandro, pero ¿qué implica también si yo me escondo, me hago el desaparecido, no estoy, hay una responsabilidad solidaria y Alejandro en este caso es el que tendría que estar pagando dicha sanción, ¿no? Exactamente. Mira, no nos vamos más lejos. Oye, necesito que me levantes un muro en la oficina y me mandas a un trabajador y el trabajador se accidenta y no tiene seguro social, menos va a tener REPSE. ¿Quién es el responsable solidario? ¿Quién es el obligado de pagar las cuotas? El beneficiario. Efectivamente. Entonces, así de simple y platicadito que suena como chusco, pero esa es la consecuencia grave de, primero, registrarse o no registrarse en el REPSE, y segundo, que el servicio que vas a solicitar sea un servicio especializado. Entonces, vean la importancia y la magnitud y las consecuencias que acarrea el no estar en conocimiento de esto precisamente, ¿no? Sí, otra de las sanciones también que marca precisamente la Secretaría y la ley como tal es cuando te van a revisar y no permites que te revisen, que va de 250 a 5,000 UMAS, que obviamente también pues implica una parte importante económicamente, y también cuando el beneficiario obtiene el beneficio, válgame la redundancia, también tiene una sanción. Oye, estás contratando a alguien que no tiene REPSE, pues ¿qué crees? Que también te va sancionado, ¿no? Sí, te va sancionado, y aparte las consecuencias de que no es deducible los comprobantes, aunque los tengas, por la subcontratación, ¿no? Así es. Sí, y por lo que acabas de mencionar también, Luis y Alex, la parte de la responsabilidad solidaria, ¿no? Entonces es importante que las empresas que están contratando servicios especializados, pues obviamente verifiquen que la empresa cuente con el registro, 2, obviamente de acuerdo a lo que nos establece la Ley Federal del Trabajo, pues demos cumplimiento con los requerimientos, ¿no? Que en este caso serían pues las declaraciones, los pagos de cuotas, los contratos, o sea, tener toda esta información en conjunta para que obviamente si en algún momento hay algún requerimiento por parte de la autoridad, pues tengamos toda la información completa y evitemos estas sanciones que acaban de mencionar, ¿no? Sí, claro. Recordemos que es un derecho del contratista que se le solicite a la persona que le suministra el trabajo personal subordinado el pago de las cuotas al Seguro Social, por ejemplo, ¿no? O sea, confírmame, ya me diste tu REPSE, ok, ya tenemos el contrato, ok, ahora por favor proporcióname copia de los pagos de las cuotas de Seguro Social que estás haciendo de los trabajadores que estás enviando a mis instalaciones, ¿no? Entonces, a veces pensamos, bueno, pues que tú eres el SAT, tú eres el Infonavit, tú eres una autoridad, ¿por qué diablos me estás pidiendo esa información? Bueno, pues se hace con la intención precisamente de que la persona que recibe los servicios esté
esté al tanto de que se están cubriendo las aportaciones de seguridad social de los trabajadores en cuestión. Sí, así es. Y también otra sanción, sabemos que el REPSE tiene que generar reportes de manera cuatrimestrales. ¿Cómo es esto? Enero, febrero, marzo y abril se presentan en mayo, junio, julio, agosto se presentan en septiembre, octubre, noviembre, diciembre se presentan el 17 del siguiente mes, inmediatamente después que se termine el cuatrimestre. Estos dos reportes, uno se llama ICSOE y otro se llama SISUP. Uno es para el IMSS y el otro es para el Infonavit. Pues resulta que si nosotros no mandamos también estos reportes de manera cuatrimestral, también nos hacemos acreedores a sanciones que va igual de los 500 a las 2,000 UMAS por el no envío precisamente de estos reportes. Ahora bien, Jessy, Alex, pongo una pregunta sobre la mesa. ¿Qué pasa si yo no he enviado mi reporte y todavía no me llega a mí la multa o la sanción? Bueno, el requerimiento por parte de la autoridad, pues puedes hacerlo de forma espontánea. Correcto. Para que muy obviamente no surte efectos la multa, ¿no? Pero si te llega el requerimiento y todavía no has mandado, pues sí vas a ser sujeto a que la autoridad pues te imponga esa multa. Como toda obligación fiscal, existe el pago espontáneo, ¿no? Así la es, presentación espontánea, ¿no? 73 del Código Fiscal de la Federación nos marca como tal que existe una espontaneidad. ¿Qué es esto? Antes de ser requerido por parte de la autoridad, nosotros cumplimos con la obligación y automáticamente esa sanción o multa que se me está imponiendo no surte efecto. Entonces también importante considerarlo. Si se me olvidó, a lo mejor no servía mi máquina, se me fue la luz, no tuve tiempo, no pude enviarla, realmente, no sé, también me llegó a pasar que se envió un REPSE, según yo ya estaba enviado y no lo habían firmado. La firma se habían confundido de firma y según yo estaba esperando a que ya me llegara el reporte, el acuse como tal, y no me llegó, pasó una semana y no me llegó. Me tuve que meter a la plataforma a verificar qué había pasado y resulta que habían firmado mal, entonces ni siquiera se había enviado como tal. Nosotros lo mandamos el 15, ya estábamos a día 25, entonces yo no lo había enviado, pero era una falla de nosotros, ¿no? Que nosotros no lo habíamos firmado bien. Entonces también importante considerar que a veces existen cuestiones, pero es como las facturas, ¿no? Oye, tengo que emitir mi factura como lo marca la ley las próximas 72 horas después de que termine el mes, pero a lo mejor no lo hice. Esto no conlleva que ya no lo hagas, al contrario, hazlo de forma espontánea, pero realiza la comprobación de tus ingresos. Y bien, por cuestiones de tiempo tenemos que terminar hasta aquí el día de hoy, pero antes de eso, Jessy, tus últimos comentarios acerca del tema REPSE. Pues bueno, creo que es importante que todas, tanto las empresas, las personas morales como las personas físicas, pues tomen en consideración todos estos puntos que acabamos de hablar, que si contratan un servicio especializado, pues cuenten con el registro, verificar que estén dando cumplimiento a las obligaciones para obviamente evitar sanciones por parte de la autoridad. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles y esperamos vernos en otra transmisión. Gracias. Jessy, ¿en dónde te podemos encontrar? A mí me pueden encontrar en contadores@ggm.com.mx. Alex, tus últimos comentarios, por favor. Sí, Luis, muchas gracias. Pues la recomendación de siempre es estar preparados en el sentido de todos los aspectos fiscales, laborales, legales, en los cuales siempre nos termina atañendo nuestra profesión. Evidentemente, el cambio, el aspecto fiscal y laboral es muy dinámico, así que debemos encontrarnos atentos a estos cambios, a estas disposiciones para llevarlas a cabo de forma correcta. Siempre para mí es un gusto compartir con ustedes este espacio. Mi nombre es Alejandro Valdés y me encuentran en alejandrovaldez@valdesiasoc.com. Hasta la próxima. Muy bien, amigos de Educarte Fiscal, así llegamos al final de esta emisión. Un gusto y un placer haber estado con ustedes. Yo soy el maestro Luis Alberto Morales Sosa. Me encuentran en contacto@contabilidadfiscal.net. Hasta luego.